Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de los tiempos que estamos viviendo, pronto a terminar un ciclo para comenzar un nuevo ciclo. Estamos terminando el verano para comenzar el otoño y debemos conocer acerca de los tiempos, porque Dios estableció el sol y la luna para marcar los tiempos de una manera muy especial en cuanto a las estaciones. Dios se mueve de manera cíclica en cada año y Dios termina el año de bendición, de la prosperidad económica ahora en el verano. Por eso todo padre de familia debe revisar su economía familiar. Todo gobierno, un presidente, un primer ministro debe saber cómo está la economía de su país. Hay cambios en las naciones, pero todos necesitamos saber que el dinero debe estar fluyendo. Los recursos, Dios los creó para la administración del hombre en la tierra y Dios puso estaciones muy especiales para la administración de los recursos. Hay 4 estaciones en el año: primavera, verano, otoño, invierno. Todos sabemos que necesitamos comer. Dios diseñó el cuerpo y lo creó con la necesidad de comer. Así que cuando Dios puso a Adán, el primer hombre creado en el planeta Tierra, en el huerto del Edén, ese huerto era el huerto de la comida. Era pura comida, o sea, Dios le dijo: todos estos árboles serán para tu comer, para tu descendencia. Dios iba a establecer la descendencia desde Adán. Después de Adán vino Eva, Eva nace de Adán y así comienza el plan de Dios para la población mundial, pero Dios es el Dios de la comida. Entonces debemos saber que Dios es el Dios que está atendiendo la necesidad del ser humano en el planeta Tierra. Todo padre de familia debe conocer, todo gobierno debe conocer lo que es la economía, no la economía que muchos están estudiando en las universidades, sino la economía que Dios estableció con el sol y la luna. Cada mes hay movimientos de la luna, hay eclipses como el de ahora, un bonito eclipse lunar, y estamos viendo cómo Dios está moviéndose en cuanto a la situación que se vive en el mundo entero. Cuando hay obediencia a su palabra, esta es la palabra. La Biblia es la palabra de Dios y debemos ser enseñados en la palabra. Cuando obedecemos la palabra, la bendición estará. Cuando no obedecemos la palabra, tendremos problemas en la tierra. Por eso tenemos que ir al conocimiento de lo que enseñan las Escrituras con respecto a la siega. La siega es el resultado de lo que sembramos. Hay que sembrar para cosechar. Hay que trabajar para comer. Es la ley universal de Dios. Todo ser humano necesita comer. Todo ser humano necesita saber que la comida no es gratis. Hay que trabajar para comer. Dios estableció la figura del trabajo con salario. Dios dijo en su palabra que todo trabajo tiene un salario. Y en el Nuevo Testamento encontramos que el que no quiera trabajar, pues que no coma. Son leyes que Dios estableció. Por eso, en el verano es el tiempo donde debemos ver el resultado. La Biblia habla del verano como el tiempo de la siega, o sea, del resultado de lo que se sembró anteriormente. La semilla se sembró, ahora en el verano es tiempo de trabajar o de cortar la cosecha. La siega le llama la Escritura. Hay 2 tipos de siegas. Lo que tiene que ver con el mundo natural, esto es el dinero o el alimento físico. Pero también Jesucristo, cuando vino a la tierra, habló de la siega que tiene que ver con
la salvación de las almas. La iglesia está aquí para ganar esas almas para Cristo, y es el verano de la siega, el verano donde debemos trabajar intensamente por la salvación de las almas. Y Dios habla a través de los profetas diciendo, bueno, ya está terminando el verano, ¿dónde está el resultado de tu trabajo, de lo que sembraste? Has sembrado la semilla, debe haber resultado. Y Dios habló fuertemente a través del profeta Jeremías. En Jeremías capítulo 8, versículo 20, Dios dijo, bueno, ya pasó la siega, terminó el verano y no han sido salvos. Así que la salvación tiene que ver con el verano, tiene que ver con la siega. Por eso hoy muchos están hablando del regreso de Jesucristo. Están hablando del rapto de la iglesia. Están hablando que Jesucristo está a las puertas. ¿Será que este es el año? Bueno, hay que estar preparados, pero tenemos que saber los ciclos de Dios. Los ciclos que tienen que ver con la economía de Dios, porque Dios es Dios de profecía y la profecía está escrita. Así que hoy hablaremos de la siembra y la siega. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, hay una ley que tiene que ver con el sembrar para cosechar, y esa ley la estableció Dios mismo. Por decir un ejemplo, si sembramos maíz, vamos a recibir maíz, y si sembramos frijoles, vamos a recibir también frijoles. No se puede sembrar maíz y esperar frijoles, como tampoco sembrar frijoles y esperar maíz, porque pues son dos diferentes cosas, ¿no? Dos alimentos diferentes. Por eso, si queremos maíz, hay que sembrar maíz, y si queremos frijol, hay que sembrar frijol. El punto que vamos aquí es que Dios es el que nos inclina a nosotros el ofrendar, el diezmar, para entonces podamos tener un alimento y podamos comer. Hay diferentes ofrendas, hay diferentes temporadas también, pero en cada temporada Dios nos quiere bendecir, y Dios bendice, como dice Corintios, al dador alegre. Por eso de gracia recibimos para dar de gracia. No podemos dar a Dios lo que no tenemos, y si tenemos es porque Dios le ha placido dárnoslo para que nosotros podamos darle a Él y Él nos regrese más, porque con Dios nunca se pierde, sino al contrario, hay bendición, hay prosperidad, hay multiplicación. Así que por eso hay que sembrar en la mejor tierra, que es donde está el mejor fruto, y la iglesia donde uno se alimenta, es ahí donde tenemos que sembrar, porque estamos recibiendo palabra, estamos recibiendo bendición. Y entonces Dios se compromete a bendecirnos. Está la bendición de Jacob, 100 por 1, por cada peso, cada dólar que damos al Señor, el Señor nos regresa 100. Y esa es la bendición de Jacob, y que en Malaquías es donde Dios nos dice, probadme. Es la única parte en toda la Biblia que dice, pruébeme. Dios mismo diciendo, pruébame a mí. Si tú te atreves a darme algo, entonces yo voy a abrir las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición, y hasta que sobreabunde. Así que hagamos de Dios nuestra fuente de bendición, que Dios sea nuestro financiador, y nosotros pues tenemos que darle al Señor lo mejor para recibir entonces lo mejor. Por eso al tiempo del verano debemos saber cómo está la economía personal, familiar de una nación. Todos revisan su economía. Los economistas están revisando la economía de cada 3 meses. De manera trimestral están haciendo un análisis. ¿De dónde viene el trimestre? Viene del tiempo de una estación del año.
Primavera tiene 3 meses, verano también tiene 3 meses, el otoño y el invierno también. Así que cada 3 meses hacemos una revisión. Pero Dios comienza la economía para la bendición del hombre en el otoño, que es el tiempo de sembrar. Otoño es el tiempo donde vemos el resultado del verano. El verano es el tiempo de la siega o de cortar lo que se sembró anteriormente. Se siembra la semilla. La semilla tiene que multiplicarse. Ningún agricultor espera obtener la semilla misma que sembró, sino múltiples semillas a través de los frutos diversos. Un fruto tiene varias semillas, pero para sembrar basta una semilla. Pero cuando es el tiempo de la siega, multitudes de semillas, es la multiplicación de la semilla, y en términos económicos es la multiplicación del dinero. Es el principio que hay en el sistema bancario. Vamos a invertir un recurso económico con la esperanza necesaria de que se va a reproducir ese dinero, se va a multiplicar ese dinero y me van a dar más de lo que yo invierto. De lo contrario, ¿para qué invierto? Es lo mismo con el agricultor siembra una semilla, pero espera que reciba muchas semillas a través de los frutos, y esto es el verano. Por eso el verano es un tiempo muy importante. Hay un enemigo del hombre en la tierra, un enemigo de la economía que Dios estableció para el hombre. La economía tiene que ver con la comida. Hay un enemigo de la comida, el ladrón. Y el ladrón, Jesucristo, dijo que venía a esta tierra ese ladrón para robar la cosecha, robar la siega, robar el fruto del trabajo del hombre. Es la serpiente antigua, Satanás, el diablo, que está en la tierra. Por eso, analicemos los tiempos del verano y del otoño. Son tiempos de catástrofes a veces en la tierra. Si no hay desastres naturales, hay violencia, hay guerra, hay muchas cosas donde el hombre no puede trabajar. Donde hay violencia en una ciudad, entonces la economía de la ciudad se paraliza, no abren los negocios, hay temor y miedo, entonces el enemigo está atacando. ¿Cuál es el propósito del enemigo? Que no haya para comer. Y cuando no hay para comer, entonces las personas empiezan a rechazar al Dios que ofreció darles comida. Dios es bueno, amigo, amiga. Dios hace salir su sol para buenos y malos. Dios alimenta cada ciudad y cada nación, pero debemos seguir las instrucciones de la palabra de Dios. Y vamos a revisar lo que Dios estableció desde el principio, porque esta ley, la ley universal de la economía que tiene que ver con la comida, Dios es el Dios del alimento. Y no solamente del alimento, sino de la protección. Dios protege el trabajo, protege el alimento, protege la economía si nosotros obedecemos las instrucciones de Dios. Y es allí donde vemos la figura del diezmo. El diezmo es pedirle a Dios provisión y protección. Por eso diezmamos, porque necesitamos ser alimentados y necesitamos ser protegidos del ladrón que está en la tierra. Por eso tenemos que acudir a Dios, y Dios estableció sus leyes, leyes de provisión, leyes de protección. Pero ¿cuándo comenzó todo ello? Después del diluvio universal. Cuando Dios vio que el hombre cada día se hacía más malo, entonces Dios se arrepintió de haber creado al hombre y Dios dijo: voy a desaparecer esta humanidad. Pero dice la Biblia que Noé halló gracia delante de Dios. Y Dios comenzó algo nuevo con Noé.
de los hijos de Noé, después del diluvio, se formaron todas las naciones que hoy conocemos en el planeta Tierra. La Organización de Naciones Unidas tiene registradas cerca de 200 naciones aquí en la Tierra. Entonces, ¿de dónde vienen estas naciones? Inclusive México, de la descendencia de Noé. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De allí se distribuyeron las naciones en el planeta Tierra. Hoy estamos en el siglo XXI y debemos saber nuestros orígenes, de dónde venimos. No venimos del espacio, venimos de Dios, que estableció desde Adán y Eva un plan de procreación, de población en el planeta Tierra. Pero Adán y Eva pecaron, entró la maldición, por eso Dios establece un plan de salvación. Ese plan de salvación vino después del diluvio, cuando Dios llamó a Abraham. Pero ¿qué sucedió? Cuando Dios vio lo que sucedió después del diluvio, donde la muerte imperaba, solamente se salvó Noé, sus 3 hijos y sus respectivas esposas. ¿Cuántas personas? 8 personas. 8 personas se salvaron después del diluvio. Entonces Dios comenzó un nuevo tiempo. Pero es aquí donde Dios estableció como señal el arco iris. Sí, El arco iris es un memorial. Sí, el número 8 es lo que significa nuevos comienzos. Así es, nuevos comienzos. Y hablar del arco iris es hablar de el trono de Dios. Es lo que dice tanto el profeta Ezequiel como también Juan en Apocalipsis también lo dice, ¿no? Que el trono de Dios tenía un arco iris. Que el arco iris es como un sello, una firma que Dios hizo para cerrar el convenio o el pacto que Dios hizo con Noé. Así es Dios de pacto y establece un pacto, y en ese pacto está precisamente la ley universal de sembrar para cegar o cosechar. Siempre habrá economía buena en la tierra si seguimos las leyes de Dios. Por eso la ley universal la encontramos aquí en Génesis capítulo 8, dice el versículo 20, y edificó Noé un altar a Jehová. Lo que hizo Noé después del diluvio es adorar a Dios, levantó un altar. El altar tenía que ser con una ofrenda en sacrificio. Hoy conocemos la ofrenda como la semilla que ponemos en el altar, diezmos y ofrendas. En los tiempos de Noé era un animal que había que sacrificar en holocausto, y dice aquí que Noé ofreció holocausto en el altar, versículo 21, y percibió Jehová olor grato. Dios está esperando que haya humillación delante de Él. Toda rodilla se debe doblar ante la presencia de Dios y reconocer que hay un solo Dios único y verdadero, el Dios de los cielos, que bendice al hombre en la tierra. Noé lo reconoció, adorando a Dios por medio de este sacrificio, y Dios oyó lo que estaba en el corazón de Noé. Por eso Dios estableció un pacto con Noé. Toda persona hoy que dobla sus rodillas delante de Dios, buscando a Dios en cualquier necesidad, necesidad de su matrimonio, necesidad con sus hijos, necesidad de un trabajo, necesidad de el bienestar económico, necesidad de protección. Cuando hay humillación delante de Dios, buscándole en oración con todo el corazón, Dios escucha ese clamor. Y fue lo que sucedió. Dios escuchó el clamor de Noé. Y Dios dijo: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre o del pecado del hombre. Porque cuando Adán pecó, Dios dijo: por tu pecado, por tu causa, maldeciré la tierra.
La maldición viene por el pecado del hombre cuando el hombre está en adoración a dioses extraños, la idolatría, cuando el hombre está rompiendo los pactos matrimoniales, en cuanto a el adulterio, cuando los jóvenes antes del matrimonio están fornicando, todo esto es pecado. Cuando el ser humano en general se va corrompiendo en codicia y en avaricia, robándole al prójimo el fruto de su trabajo, entonces hay pecado, hay maldición por ese pecado. Pero Dios estableció el perdón cuando hay un sacrificio delante de Él. Y Dios dijo, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Y es allí donde Dios establece la ley que impera hasta los tiempos de hoy. Podemos leer de la ley Génesis 8:22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Aquí está, no cesará la sementera, que tiene que ver con la siembra de la semilla, y el recoger el fruto, la siega. Cuando en el calendario de Dios, porque Dios establece un calendario anual, se siembra la semilla, otoño. Cuando se cosecha o cuando se siega, verano. Por eso tenemos que entender dos tipos de siembra que debemos conocer. La siembra en el mundo de lo natural. Caminamos en un cuerpo físico, necesitamos la comida, necesitamos el dinero, necesitamos el trabajo, todo esto tiene que ver con lo natural. Primero veamos la necesidad en lo natural y después veamos lo que es lo espiritual, que vino a enseñarlo el Señor Jesucristo hace 21 siglos cuando vino a la tierra. Cristo vino a dar conocimiento del reino de Dios y de las leyes del reino de Dios. Pero cuando no conocemos del reino de Dios, tenemos que satisfacer nuestras necesidades básicas. Y aquí tenemos este principio de la ley de sembrar y segar. Entonces, el hombre siega lo que siembra. En Génesis capítulo 3, versículo 23, allí la Biblia habla desde el comienzo. Cuando Adán y Eva pecaron, vivían antes del pecado, vivían en la bonanza que Dios estableció en el huerto del Edén. Todo era bendición, todo era para la comida de Adán y Eva y su descendencia. Pero debido al pecado, perdieron el derecho a la comida, perdieron el derecho a estar en el huerto del Edén y Dios los sacó. Pero Dios le dijo, ahora tendrán que trabajar con esfuerzo propio. Dios no estará de por medio. Ustedes tendrán que ganarse el sustento de su vida. Y está en Génesis 3:23. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Para que labrase la tierra que fue tomado. Adán, dice la Biblia que cuando Dios lo creó, lo puso en el huerto del Edén, para labrar el huerto del Edén donde estaba la bendición de Dios. Pero debido al pecado, Dios lo sacó del huerto del Edén, ahora al mundo. Sí, antes Entonces había que trabajar con esfuerzo. Antes era la palabra hablada. Por decir un ejemplo, si uno quería lluvia, tenía que decir que llueva y llovía. Y si uno quería por ejemplo, sol, entonces nada más tenía que hablar al sol y el sol salía. Y así uno quería un día lluvioso o quería un día nublado, cada quien podía hacer pues nada más hablando la palabra, que si las hojas se estaban secando, nada más hablar la palabra. Dice allí en Génesis mismo, ¿no?, donde nos habla que antes llovía de abajo hacia arriba, porque dice que brotaba un vapor de la tierra
y Dios se encargaba prácticamente de que todo el jardín del Edén fuese rociado con agua y por eso... Y fuera fructífero. Y fuera ese fructífero, sí. huerto, Y fuera, sí, muy, muy próspero, ¿no? porque Dios es el Dios de la comida. Exacto. Pero pues eso fue lo que se perdió en el pecado. Y ya con Noé es donde nos dice que por eso a partir de ahora pues hay que sembrar para cosechar. Y ahora sí es el trabajo. Sí, fue cuando Dios le dijo a Adán, ahora con el sudor de tu frente vas a tener que ganarte la comida. Así es. Todo esto vino por la maldición del pecado que cometió Adán. Dios dijo, por tu causa la tierra será maldita, el trabajo ahora va a ser difícil, se te va a dificultar trabajar y tener el alimento en casa. Por eso tenemos problemas en el mundo entero, en la economía. Hay problemas en la administración de la economía de muchos gobiernos donde no conocen las leyes de Dios y entonces el pueblo está en necesidad. Y por eso vemos las crisis, vemos la inflación, vemos la pérdida del valor del dinero y entonces el hombre no tiene para comprar. Sí. Hay crisis para alimentarse en la familia. Todo esto es producto del pecado. Sí, pero regresando al jardín del Edén, allí no había crisis para nada. Claro que no. Había prosperidad. Era antes del pecado. Antes del pecado. Y otros dos factores que también tienen que ver con el pacto que Dios le hizo a Noé, tiene que ver con el frío y el calor, porque antes había un solo clima para toda la tierra. Sí. A causa del diluvio fue que la tierra se dividió, pero antes la tierra era una sola rodeada de aguas. Pero el diluvio, como bien dice, rompió las cataratas tanto de los cielos como los abismos de la tierra. Entonces así fue como se dividieron los continentes. Se formaron los 5 continentes. Exacto. Y el otro factor es el que tiene que ver con las temporadas, porque antes no existían las temporadas. Antes era una sola temporada nada más. Era, pues vamos a decir, siempre iba a ser primavera o siempre, ¿no? O sea, una temporada agradable. Sí, pero allí Dios establece que habrá calor y frío. Por eso mismo se empezó lo que es el calor y el frío, Verano, y también verano y el invierno. Son las leyes que Dios estableció, por eso en un año tenemos 4 estaciones con diferentes tipos de climas: primavera, el verano, el otoño y el invierno. Así que debemos caminar de acuerdo a las enseñanzas que nos dan las Escrituras, guiados por el Espíritu Santo, quien es Dios, quien nos va enseñando. Así que primero debemos conocer lo que es el mundo de lo natural, porque en ese mundo vivimos. Vivimos en un cuerpo humano que necesita la comida diaria. Aquí en México tenemos que desayunar, comer y cenar. Generalmente son 3 veces que tenemos que alimentar el cuerpo. Dios estableció todo un sistema digestivo para que haya alimentación, los nutrientes vayan fortaleciendo todo el sistema del cuerpo, todos los miembros del cuerpo, para que haya energía, fuerza, la vida física. Todo esto es diseño divino de Dios. Así que Dios estableció esta ley de trabajar aquí fuera del huerto del Edén. Por eso ahora, bueno, también tenemos el caso del dinero. Si necesitamos dinero, tenemos que sembrar el dinero. Jesucristo dijo, Lucas 19:23, habló de los bancos. Los bancos están en esta tierra. Jesucristo habló de los bancos y habló de cómo al invertir en un banco recibimos de regreso el capital más los intereses. Todo esto está establecido en Dios y su palabra, porque Dios es Dios de multiplicación. No tiene caso que yo invierta y no obtenga yo un ingreso extra. Por eso
en las leyes de Dios que se establecen con el diezmo y la ofrenda, siempre hay multiplicación de la semilla que se siembra. Y es el principio que tenemos en el mundo de lo natural. Lucas 19:23. Porque pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses. Allí habla de una parábola que el Señor Jesucristo enseñó cuando se repartieron los talentos, se repartió el dinero. Entonces algunos pusieron a trabajar el dinero y cuando el Señor regresó, le entregaron ese dinero más algo más de lo trabajado. Entonces el Señor dijo, bien, has hecho bien, pero hubo una persona que guardó el dinero. Entonces fue cuando Jesucristo dijo, ¿por qué no pusiste ese dinero a trabajar? Si tú no trabajaste para incrementar el dinero, hubieses puesto el dinero en el banco para recibir los intereses. ¿Podemos volver a leer? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Así que este es el mundo de lo natural. El problema de hoy es que todas las economías están en crisis, tenemos un problema mundial, la inflación cada día va hacia arriba y el salario no está alcanzando para comprar los víveres, para comprar la comida necesaria para la familia. Entonces los salarios no pueden alcanzar los precios que se están dando en el mercado. Hay un desequilibrio en todo ello por la voracidad de muchas personas, la codicia, la avaricia que hay en muchos que tienen recursos para tener empresas y negocios, pero primero están ellos. Hoy en día la brecha entre pobres y ricos se ha abierto, hay pocos ricos con mucho dinero y la gran mayoría son de pobres. La clase media casi ha desaparecido, hay mucha gente en necesidad. El hombre no puede solucionar el problema del hombre. Ningún gobierno humano puede solucionar el problema del hombre, solamente el creador del hombre. Y el creador del hombre es Dios. Y Dios proveyó la solución al problema del hombre en Cristo Jesús. Un día Cristo vino. Dios descendió al planeta Tierra en forma humana para ayudarnos. Porque si caminamos en el mundo de lo natural, estaremos esforzándonos, mucho sacrificio, con muchos problemas. Y entonces en lugar de salir del problema, nos hundimos más. ¿Cuántas personas están endeudadas? ¿Cuántas personas están pensando inclusive en quitarse la vida porque dicen, esta vida ya no es para mí? Entonces están pensando en otro camino que es el camino del enemigo. A esto vino Jesucristo, Él dijo, yo soy el camino de la verdad, el camino que los va a llevar de bendición de nuevo al cielo, para que así como Adán, cuando estuvo en el huerto del Edén y disfrutó todo lo del huerto del Edén antes del pecado, lo vuelvan a disfrutar. A esto vino Jesucristo, vino a solucionar el problema del pecador. El pecado, por eso Jesucristo se hizo pecado, llevó todo pecado a la cruz del Calvario para solucionar el problema de nosotros los pecadores. Por eso la maldición del pecado quedó anulada en la cruz del Calvario. Cristo resucitó ahora para que la iglesia de Jesucristo predicara la solución del problema. Por eso vamos a ver lo que es la predicación del Evangelio, Marcos capítulo 4, versículos de 2 al 3, porque allí está la solución al problema del ser humano en la tierra. Necesitamos comer, necesitamos trabajo, necesitamos dinero, sí, pero necesitamos saber quién es la fuente de nuestras bendiciones. Y todo está en Dios. Dios proveyó
salvación en Cristo Jesús. Marcos capítulo 4, versículos del 2 al 3. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Allí está. Jesucristo empezó a enseñar una parábola importante. Todos conocían de la agricultura en ese tiempo, todos sabían que necesitaban sembrar la semilla en el campo para obtener la comida. Por eso Jesucristo empezó a enseñar una parábola que tiene que ver con la economía de la siembra y la cosecha. Pero esta parábola hablaba del reino de Dios. Así que Jesucristo empezó a hablar de sembrar el evangelio. La semilla que se debe sembrar es el evangelio en el corazón de las personas. Versículo 14 y 20. 14 dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Allí está. Jesucristo llamó de la multitud a 12 predicadores. Fueron sus discípulos o sus apóstoles y los envió a sembrar la semilla del evangelio en los corazones de las personas. Versículo 20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos aún ni podían comer pan. Así es, hay multiplicación. Cuando el evangelio llega la prosperidad de Dios, los cielos se abren, hay bendición. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es a través de mí. En Dios siempre hay bendición sobreabundante. Así que hay que sembrar el evangelio para entrar a la dimensión del reino de Dios. Esta es la semilla en lo espiritual, pero hay una semilla que debemos conocer importante, como es el diezmo y la ofrenda. ¿De dónde se obtiene el diezmo y la ofrenda? Del fruto del trabajo. El fruto del trabajo es dinero que viene del salario, tiene que ver con lo natural, pero cuando lo presentamos en el altar como lo presentó Noé, en los tiempos de Noé, Noé presentó en el altar su sacrificio. Nosotros presentamos dinero. Vamos a la iglesia, en el alfolí ponemos el recurso económico fruto del trabajo. No estamos entregando todo el salario, es una parte, la 10ª parte. El diezmo Dios lo estableció, es una mínima parte, es el diezmo. Porque Dios hace milagros con lo pequeño. Dios hace milagros con una semilla. Una semilla, Dios la multiplica en varias semillas. Por eso el diezmo es un factor de multiplicación y es un recurso que ponemos en el altar donde Dios hace un milagro de transformación, de multiplicación. Así que hay un poder espiritual que se mueve cuando ponemos el diezmo y la ofrenda en el altar de Dios. Así que, ¿cuáles son las bendiciones que hay cuando obedecemos? Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios le dice a su pueblo: pruébenme, porque muchos no creen que Dios hace milagros. Muchos solamente conocen de los milagros que tienen que ver con el cuerpo en lo físico, el enfermo que es sanado, instantáneamente viene la sanidad, pero pocos son los que conocen que Dios multiplica los recursos naturales. Debemos recordar que un día Jesucristo estaba predicando delante de multitudes, 5,000 varones y muchas mujeres. Así que habían muchas personas, miles de personas en la predicación de Jesucristo, todo el día. Al término del día,
había que comer. Entonces Jesucristo les dijo a sus discípulos, pues denle de comer. ¿De dónde? Necesitamos mucho dinero para comprar la comida para miles de personas, porque los discípulos estaban pensando en el pensamiento de lo natural, de lo razonado, porque ellos decían, bueno, hay miles de personas, miles de bocas, entonces necesitamos, pues hay que multiplicar 100 pesos por cada boca, entonces miles de pesos, no podemos tener tanto dinero para alimentar a esta gente. Entonces Jesucristo los estaba probando, es lo que dice la Biblia, estaba probando a sus discípulos si tenían fe. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Tomó lo que había, el recurso de lo natural. ¿Qué se requería? Se requería pan, se requería la comida. ¿Qué había de recursos en ese momento? Un niño que tenía posiblemente la venta del día, eran 2 peces y 5 panes. Había un recurso de 2 peces, 5 panes. Tenemos que tener un recurso de lo natural. Hay que ponerlo en las manos de Dios, en las manos de Jesucristo. Jesucristo tomó ese recurso del mundo de lo natural, 2 peces, 5 panes, y lo levantó como un altar a Dios. Es lo que hizo Jesucristo, un altar a Dios, lo consagró a Dios, bendijo al Dios de lo alto, al Padre Celestial, y Dios multiplicó el recurso. Sí, son milagros en el mundo de lo natural. Sí, fueron alimentados 5,000 varones, es lo que dice la Biblia, Sí. sin contar a su familia. Así que estamos hablando de más de 20,000 personas en aquel momento. Y además se llenaron otras 12 cestas de las sobras que hubo de ese milagro. Por eso tenemos que conocer de las Escrituras. Este es un pasaje muy hermoso en la vida del Señor Jesucristo con sus discípulos, de darle alimento a multitudes. Allí había toda una población, puede ser un ejido, una ranchería, una ciudad pequeña. Allí estaban, había que alimentarlos. Y Jesucristo está enseñando. Hay que depender de Dios el Padre. Dios el Padre ha puesto todos estos recursos en el planeta Tierra, pero hay que llevarlos al altar de Dios. Hay que presentarlos. Hoy en día, estamos en el siglo XXI, lo que llevamos es dinero, el fruto del trabajo, una parte, la 10ª parte de un salario, lo presentamos en el altar y ¡oh! El milagro sucede. Sí, nosotros podemos vivir como en el jardín del Edén antes del pecado, cuando se hablaba la palabra y los milagros pasaban. Nada sucede si no hablamos la palabra. Y es lo que dice Dios cuando dice también que la bendición que Dios da no da tristeza, sino da prosperidad, da gozo, da alegría. Así porque es. Dios quiere que disfrutemos lo que hemos, ahora sí que disfrutemos la bendición que Dios nos ha dado. Sí, esta vida es para disfrutarla solamente en Cristo Jesús. Así es. El hombre tiene necesidad, el cuerpo fue creado con la necesidad de comer. Necesitamos comer todos los días. Dios por eso está esperando que creamos en Él y le demos la gloria a Él. La Biblia nos enseña que Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Caminamos con un Cristo vivo, guiados aquí en la tierra por el Espíritu Santo en las enseñanzas de la Biblia. Debemos saber que debemos sembrar la semilla para obtener la cosecha, y verano es el tiempo de estar viendo esa cosecha. En el presente siglo XXI, de tiempos peligrosos por la maldad, debemos sembrar la semilla del Evangelio. Si estamos conociendo hoy tanta maldad en ciudades y naciones, es cuando más debemos intensificar la predicación del Evangelio. Dar a conocer que en Jesucristo está la solución de cualquier problema,
problemas que tienen que ver con el mundo de lo natural, pero también con lo espiritual. ¿Cuántas personas no conocen de Jesucristo, no conocen de Dios? Por eso tenemos que predicar el Evangelio diciéndole a las personas, solamente tienes que arrepentirte de ser incrédulo, de no creer en la Biblia, de no creer en Jesucristo, de no estar creyendo que Jesucristo puede hacer el milagro de darte un trabajo, el milagro de incrementar tu salario, el milagro de traer la restauración de tu matrimonio, el milagro de traer a tus hijos a tu hogar. Hay muchos milagros que Dios está haciendo si se lo pedimos. Por eso tenemos que ir a una iglesia de enseñanza de la Biblia. Los pastores han sido puestos por el Señor para enseñar de la palabra de Dios y guiarlos en el camino correcto. Hay cientos de iglesias en cualquier ciudad donde podemos oír de la palabra. Por eso, amigo, amiga, en este momento yo te invito a que hagas esta oración de fe si quieres entrar a formar parte del reino de Dios, si quieres entrar a la bendición de Dios. Así como Dios está esperando que todos regresemos al huerto del Edén, este es el tiempo de regresar a las bendiciones que tuvo Adán y Eva antes del pecado. Cuando nos arrepentimos de todo pecado y creemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, empezamos una vida nueva. Así que yo te invito a que hagas esta declaración de fe. Puedes repetir después de mí: Señor Jesucristo, he oído el mensaje de salvación, el evangelio del cielo, el evangelio del reino de Dios. Lo creo y te pido que me perdones por mi incredulidad. Perdóname, Señor, por estar apartado de Dios. Perdóname por estar haciendo tantas obras que no me han ayudado en nada. He estado pecando. Perdóname. Clamo en este momento para que tu sangre preciosa venga a mí a limpiarme de todo pecado y recibir el perdón de Dios. Decido creer en ti, Jesús, en tu resurrección, y con mi boca a partir de hoy te confieso el Señor de mi vida. Lléname con tu Santo Espíritu, Señor, y anota mi nombre en el libro de la vida para que yo esté allí cuando se abran los libros en el tiempo final. Gracias, Señor Jesús, por esta salvación tan grande. Me declaro ahora un hijo de Dios o hija de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Esta es la salvación que Dios ofrece hoy a toda persona en la tierra. Cualquiera que haya sido tu pasado, cualquiera que haya sido tu pecado, si tú hiciste esta declaración de fe con tu corazón, entonces tus pecados han sido borrados. Has comenzado en el día 8, nuevos comienzos. Sí. Por eso hay un nuevo tiempo de bendición con Dios. Has pasado de muerte espiritual a vida espiritual para caminar en el reino de Dios y empezar a conocer del reino en el estudio de la Biblia. Por eso tenemos que ir a una iglesia donde se enseñe de la Biblia. Los pastores están enseñando, hay que abrir los oídos al conocimiento de la Biblia, porque toda la Biblia habla de Jesucristo. Debo conocer a Jesucristo, el que me ha salvado y el que me va a ayudar desde hoy en adelante hasta llevarme al cielo. Bienvenido a la familia de Dios. Sí, así como, por ejemplo, Génesis, ¿no? Que en hebreo es la palabra Bereshit, y Bereshit significa tanto principio como también orígenes. Y es lo que Dios quiere que hagamos cuando estudiamos la Biblia, es llevarnos a los orígenes que tienen que ver con el cielo, el reino de los cielos, y estar ahora sí en el jardín del Edén antes del pecado, y es posible hacerlo. Claro que para ello pues hay que ser un hijo de Dios y entonces acatar, ¿no?, la voluntad
que viene siempre de Dios, seguir su palabra, y de allí pues Dios nos estará dando revelación. Así es, todos los que ya somos cristianos estamos en el mejor tiempo de la revelación de los misterios y secretos de Dios. En 1 Corintios dice la Escritura: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Todos los que somos cristianos, Dios está mostrando las raíces, nos está llevando hacia atrás en cuanto al origen mismo de la bendición de Dios. Por eso estamos hablando de principios, estamos hablando de fundamentos, estamos hablando de cómo comenzó todo. Libro de Génesis tiene que ver con el Antiguo Testamento. Todo cristiano debe conocer el Antiguo Testamento. Están las bases de la bendición que hoy podemos tener como cristianos. Todo ello Dios lo está haciendo. Por eso predicamos el Evangelio, para que el pecador venga al reino de Dios y dentro del reino conozca los principios básicos de la salvación, para no ser engañados por la serpiente antigua y caminar en victoria hasta el rapto de la iglesia. Sigamos velando en todo tiempo, porque Cristo está pronto a regresar. El Señor no tarda su regreso como algunos piensan, dicen las Escrituras, sino que Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todo ser humano se arrepienta y acepta a Jesucristo para la salvación de vida eterna. Así que seguiremos predicando de Jesucristo hasta su regreso y preparándonos para su venida. Agradecemos que hayan estado con nosotros en este programa. Sigan en las bendiciones en sus hogares y en sus iglesias, escudriñando las Escrituras, orando siempre. Hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Bendiciones.